¿Cuáles son los principales miedos que siente en una peluquería el responsable, el manager del negocio, el dueño, a la hora de actualizar sus precios, ¿no? Bueno, te he comentado esta mañana, Pablo, que este es uno de los temas que precisamente cuando en reuniones, ¿no? Cuando estamos conociendo un salón de peluquería, hay varios puntos clave, ¿no? Uno de los que más miedo, respeto le da es el tema de los precios. Es un tema clave porque creo que en la mayoría de los casos no tienen esa seguridad si realmente han aplicado un buen precio a sus servicios o una vez ya lo han hecho, están en la disposición de actualizarlo o se ha quedado desfasado y demás. Yo creo que el principal miedo que me comunican los clientes cuando estoy en sesiones con ellos es, siento que si subo mis precios, el cliente que tengo voy a perderlo. No en su totalidad, pero muchos de ellos siento que esta subida va a provocar esa desaparición del cliente o no va a volver por un tema de precio. ¿Y qué hacen ante esto? Pues se quedan como inmóviles, ¿no? Esto es algo que yo, cuando me lo comentan, yo digo muchas veces que realmente tu cliente verdadero, el que te apoya, el que está contigo por el buen servicio que le das y demás, no creo que sea el punto determinante de abandonar un salón de peluquería. Yo, por ejemplo, pues en el salón al que voy, que llevo años y años, todos los años hay una actualización de precios y yo no dejo de ir por eso. Entiendo cuál es la situación y esto no es algo que está haciendo la peluquería. Está haciendo todos los sectores, tienen su actualización de precios. Fíjate que esto tiene mucho que ver con algo que la semana pasada tocamos, de cierta manera, tiene que ver con, digamos, el éxito que puedo conseguir yo de cara al liderazgo de mi negocio. La semana pasada estuvimos hablando con Nacho del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo tiene que ver siempre con tomar decisiones. Y una de las cosas que sucede en tomar decisiones es que existen dos miedos humanos que nos pasan a todo el mundo, que son miedo a la pérdida y miedo al rechazo. O sea, en cualquier cosa que te va pasando en la vida, cualquier cosa que no haces y cualquier cosa que no tienes la suficiente valentía para abordar, es que principalmente te bloquean dos cosas, principalmente, ¿eh? O sea, esto está estudiado por cientos y cientos de años, hay libros, literatura y ciencia para abordar esto, pero vídeos en YouTube de todas las clases. Y realmente el 90% de los bloqueos que tenemos los seres humanos para no hacer algo es miedo a la pérdida y miedo al rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando voy a tomar la decisión de actualizar mis precios, me da miedo que me digan, ostras, como que ha subido el precio, ostras, se puede ir mi cliente. Entonces, ese miedo resurge en ti. O sea, quiero decir, es un miedo que tenemos para las tomas de decisiones. Y fíjate que la variable del precio es la única variable del marketing que garantiza ingresos. Entonces, tú te has metido a hacer una inversión, te has metido a un local, te has contratado personas, has comprado producto, estás echándole tiempo para crear tus servicios. Todo eso es coste. Y la única forma de recuperar esa inversión de dinero, además del tiempo, es con precio. Quiere decir, es cobrando cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el miedo realmente te bloquea y no te deja tomar la decisión correcta para tu negocio no es rentable, la recuperación de la inversión no es correcta, tus empleados no cobran lo adecuado y luego incluso pues los impuestos o los gastos que tienes que ir todo el rato aquí. Y aquí viene una de las mayores frustraciones que tenemos. O sea, uno de los motivos por los que realmente la gente no es feliz gestionando un negocio, que principalmente ha dicho, voy a iniciar mi negocio y eso me va a dar la libertad. O sea, la máxima felicidad en la vida se encuentra por el sentimiento que tienes de control de tu vida y de libertad. O sea, la máxima que tenemos todos es ser felices y ser libres. La felicidad está asociada a ser libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dices, ostras, me voy a montar un negocio y voy a ser libre, tomo mis decisiones, hago mi negocio, entrego mis servicios, pero resulta que no eres así de libre, resulta que tienes que garantizar unas ciertas cosas para que eso te haga feliz, ¿no? Y ese es el mayor miedo. El mayor miedo es el miedo a la pérdida y el miedo al rechazo. O sea, me van a cuestionar lo que digo, me van a decir lo que hago o me van a decir no te lo pago, ¿no? Y yo creo que ese miedo va infundado en una inseguridad
porque, por ejemplo, cuando se va a prestar el servicio el peluquero, tiene una total seguridad de que el servicio que va a dar, oye, viene un cliente, voy a hacerle el corte. El peluquero no tiembla ante esto, o sea, va seguro de que va a hacer un buen trabajo, porque se ha formado y porque ha repetido ese hábito constantemente. En cambio, en el tema del precio, o sea, cuando ya vas a valorizar el servicio, quizá aparecen esos miedos, esas inseguridades, no por nada, sino por una falta a lo mejor de información total de cómo hacerlo. Claro. Por eso, y aquí empezaba ya en ese por qué es importante. Bueno, porque es importante por lo que tú comentabas, porque va a marcar y es la variable que va a hacer que yo pueda producir ingresos de la manera adecuada. Y ahí entra la inseguridad. ¿Lo estoy haciendo de la manera adecuada? También, aparte del miedo, existen errores, ¿no? Y es que realmente al principio yo he cometido el error de fijar mis precios no solamente basado en mis costes, en mi posicionamiento o en mi modelo de negocio, sino realmente basado en la competencia. O sea, yo he visto que alguien ponía un tratamiento a 10 y digo, pues lo pongo a 10. He visto que ponían el color a 20 y lo pongo a 20. He visto que alguien tenía el color a 15 y lo pongo a 15, ¿no? Es una referencia. O sea, está claro que la fijación de precios tienes que tener referencias. Es importante, nosotros siempre recomendamos, o sea, el hacer ese estudio de mercado. ¿Dónde vas a estar situado? ¿A qué tipo de público vas dirigido y demás? Y es bueno entender, oye, pues lo que tengo alrededor, qué es lo que va a hacer, pero aquí es donde entra no todo el mundo es competencia. Entonces, no solamente debo fijar un precio en base a lo que tengo alrededor, porque a lo mejor el que tengo alrededor es un salón orgánico que está trabajando con productos orgánicos, que tiene una serie de protocolos, de procesos, que ha establecido ese precio. Yo puedo tener un salón que no tiene nada que ver con él, aunque esté situado a 5 metros míos. Totalmente. Entonces, es eso, como tú decías, es uno de los mayores errores que nos dejamos llevar, ¿no? Por eso también, por esa inseguridad, ¿no? Me dejo llevar porque está haciendo mira, este está funcionando bien y tiene estos precios, este está funcionando mal y hago mi propio precio en base a ellos. No descarto que no esté mal el análisis de todo ello, pero no es lo que tiene que marcar la decisión final. Totalmente. De hecho, fíjate que has hablado de fijación de precios. Existen 3 técnicas que explicamos en IBM cuando damos la parte de fijación de precios. Una sobre costes, una sobre mercado, o sea, estudio de competencia, y otro que es sobre la demanda y al mismo tiempo posicionamiento que quiera estar en el mercado. O sea, quiere decir, tú tienes 3 formas. Realmente cualquiera de ellas no es infalible por sí sola y lo ideal es tener en cuenta los diferentes parámetros, ¿no? Al final, ¿cómo fijo Pidros? Fijándome en el mercado, fijándome en mis costes y fijándome en la demanda o en el posicionamiento que yo quiera tener ante mi cliente. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si hacemos un logotipo es un logotipo, o sea, por ejemplo, estamos viendo ahí el de Spring Rituals, de una campaña que hicimos, y es un logotipo de campaña. Y en este caso hay una persona que puede salir de la carrera y hacerte ese logotipo y cobrarte gratis. Y hay otra persona que lleva 20 años haciéndolo y el mismo logotipo, realmente te lo puede cobrar 20.000 euros. ¿Por qué es esto? Por posicionamiento. No es porque le cueste más o menos, porque igual les ha costado lo mismo o incluso al que acaba de salir de la universidad, igual incluso le cuesta más tiempo que al que realmente lleva 20 años. Sin embargo, el posicionamiento del que tiene 20 años tiene reconocimiento, tiene premios, está considerado. Él dice, oye, mi trabajo por mi reconocimiento, por el posicionamiento que yo tengo, vale 20.000. Y el tuyo ahora vale 100 porque no te reconoce nadie. Esto no tiene que ver ni con el tiempo que has echado, ni con los costes, ni con que otro cobre otra cosa. Tiene que ver con el posicionamiento y con tu demanda. Esto es lo mismo que lo de las casas, ¿no? Estamos hoy en día, que justamente ahora también con esto introducimos también el por qué. ¿Por qué varía el precio de las casas? Y ahora estamos en un escenario en España donde están las casas hiperinflacionadas, ¿no? No estamos en burbuja porque estamos en otro escenario. Sin embargo, hoy en día tendemos a que los alquileres y las compras están súper altos, o sea, súper altos, ¿no? Con respecto a los últimos años. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, quiere decir, hay gente que pide casas y hay poca oferta. Si hubiera mucha oferta y realmente hubieran más casas que gente comprando, la gente se pelearía por vender su casa y el precio lo abarataría. Pero como hay poca vivienda y hay mucha gente que está pidiendo y mucha gente que pide en los mismos sitios, las casas suben, el precio de los alquileres suben y entonces hasta que no haya más casas va a seguir subiendo el precio. Correcto. Entonces, esto es lo mismo. Si tienes mucha gente que pida tus servicios y se pelean por ti, ¿cuánto puedes cobrar? Si no tienes a nadie que se pelee por ti,
cuánto puedes cobrar. Ujú. Si tú quieres tener tu agenda llena, pues tu precio irá bajando porque dices, ostras, voy a que la gente venga rápido. El otro día, por ejemplo, Jesús hizo una acción solidaria para un chico, bueno, es un cliente y una persona de la comunidad de Extremadura donde tiene una enfermedad y todas las peluquerías dijeron, oye, vamos a hacer corte gratuito, bueno, corte gratis no, los cortes que se hacían, 5 euros, los que todos hacían el día iban destinados a ayudar a este chico, ¿vale? Ujú. Entonces, como se puso a 5 euros por todas las peluquerías, ¿qué pasó ese día? Que se llenaron. Que se llenó 2.000 euros en cortes a 5 euros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú pones un precio más bajo de algo que valorizo, se llena. Cuando tú, pues, si hubiéramos puesto cortes a 500 euros para ayudar a la misma persona, bueno, igual con 4 hubieran hecho la misma facturación. Ujú. Es la estrategia o sea, esta parte está claro que es una acción solidaria y demás, pero es el tipo de estrategia que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Por eso no es solamente en lo que me estoy fijando en los demás, sino qué tipo de posicionamiento tengo yo, qué autoridad tengo yo, qué estrategia tengo yo, puedo llegar a mucha gente con precio más bajo, que depende de la demanda que tenga, voy jugando a esa parte. Por eso tampoco hay una estrategia sola, sino realmente hay un análisis del tipo de modelo, el modelo de negocio al que yo voy dirigido y en base a eso voy fijando mis precios. Y tus costes, porque si el color te cuesta 19 y lo cobras a 20, No hay margen. sin embargo, si lo compras a 1 y lo vendes a 20... Ujú, correcto. En estos porqués, ¿no? Que estamos en la fase de porqué, el primer porqué más sencillo y claro es que todos los años está el IPC, el índice de precio de consumo, que todos los años se va actualizando. Bueno, en otros países no sé si será esas siglas y demás, pero esto ocurre... Los precios van subiendo en todo el mundo. En todo el mundo, da igual IPC o como se llame en los salones. Entonces, ¿qué pasa? Si realmente todo va subiendo y de hecho, si lo piensas, tú cuando vas a hacer la compra, tú sabes que la compra que estás haciendo hoy, estás gastando 120 euros, por decir, el año pasado esa misma compra eran 100 euros. Tú no te cuestionas cada vez que vas a hacer la compra, o sea, lo piensas internamente y dices, ostras, ya han subido esto. Sí que es verdad que el último año hemos notado, yo por ejemplo ya he visto que la media siempre es entre un 30 y un 40% más prácticamente. Se han pasado. Se han pasado internamente. Estás ahí como diciendo, ostras, esto se nos está yendo de 200 en vez de 150. Pero no dejas de gastar y porque entiendes que es una necesidad para ti. Sí. O sea, el tomate ha subido, pero vas a comprar tomate para casa. Mira el aceite de oliva. Bueno, ya es el oro líquido. De 3 y pico a 10. Claro. Pero lo sigues consumiendo y demás, ¿no? Hay cosas extremas que te dan más. Incluso algunas cosas dejas de consumir por exceso de incremento, pero realmente es algo que la sociedad debe, o sea, asume cada año, ¿no? O sea, cada año hay un incremento de precio y además cada año lo va a seguir habiendo. Esto es así. La vida va así y cada año va a haber una... Sí, en los últimos años hemos asistido en los últimos 2 o 3 años hemos asistido pues a subidas entre prácticamente el 7 y el 10% interanual. Yo me acuerdo el año que empezaron a subir los alquileres, que de repente 9,8%, cuando me pilló a mí la subida de aquí, yo digo, madre mía, 9,8%, o sea, un 10% de subida. Normalmente estábamos acostumbrados a un 2, entre un 2 y un 3. Incluso un 1 y pico. Claro, o sea, algo promedio suele ser un 2 o un 3, y entonces sí o sí, mínimo, tú vas a tener que subir un 5%, o sea, un 5%. Fíjate que los proveedores, los productos, normalmente también te suben los precios cada año. Dentro de ya la peluquería, el alquiler, que está sujeto al IPC, los costes de los proveedores, que son los productos, los costes de suministros también te suben exactamente igual. No te sube los costes de trabajadores porque no están directamente relacionados con el IPC, pero sí que es verdad que el trabajador también espera cada año una serie de subidas. Los convenios se suelen actualizar también, con lo cual en general podemos decir que sí o sí una peluquería debería plantearse un mínimo de un 5% anual mínimo, a no ser que analice que hay otras cosas que han subido o incluso que tiene precios por debajo o incluso que realmente quiera posicionarse de otra forma, o sea, quiera que su servicio sea, digamos, tenga un posicionamiento más fuerte en precio
porque igual ha decidido quitarse a un tipo de cliente que sabe que si lo sube ya no va a venir, y dice, oye, yo tengo 300 visitas y realmente quiero quedarme en 200, y en vez de cobrar a 10 el corte voy a cobrarle a 20. En vez de que me vengan 300, van a venir 150, que son los que están dispuestos a pagar este precio. Yo prefiero que me venga menos gente a más precio. Puede ser una decisión. No digo que sea la correcta, ¿eh? La correcta es para cada uno lo que quiere conseguir. O sea, no hay decisión correcta. Correcto. En tema de los precios, como hemos dicho y hemos empezado diciendo... Bueno, sí que hay decisión correcta, perdón. Hay que subir los precios cada año. Bueno, sí o sí. El gran porqué es que todo el mundo lo sube, pero todo el mundo lo sube porque el gran porqué es que tienes que garantizar la estabilidad económica y el margen en tu negocio. O sea, si tú no subes tus precios cada año, si imagínate que te han subido los costes un 4% al año, en 4 años, ¿cuántos costes ha asumido tu empresa? Bueno, esto es lo que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. No sabemos exactamente los porcentajes y demás, pero en España, por ejemplo, en los últimos 3 años, el acumulado es de más de un 16%. Si tú no has actualizado tus precios en los últimos 3 años o 2 años, es que realmente, ahí sí que somos categóricos. Tienes que actualizar los precios todos los años. Claro, porque en los últimos 4 o 5 has perdido un margen de un 20% y un gran problema que tiene la gente es, oye, yo no paro de trabajar, pero yo no veo que realmente tenga la rentabilidad que quiero en mi negocio. Entonces, no tienes la rentabilidad porque los precios han subido de todo, tú has ido acumulando coste, no has subido tus precios y entonces no has garantizado que tu empresa se mantenga a flote. Es una cuestión ya de supervivencia. O sea, entonces, intentemos quitar ese primer miedo de ya no es si se van mis clientes o no, ya es si soy capaz de salvar mi negocio en base al índice de precio de consumo que existe. Entonces, no hay duda en cuanto a si tengo que actualizar o no los precios. La única duda es en qué porcentajes y realizar el análisis correcto y tomar la decisión de en qué momento lo voy a hacer. Claro, aquí viene el planteamiento de lo que has dicho, ¿no? Está claro el por qué, tenemos claro el por qué lo tengo que hacer. Ahora, oye, ¿cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos? Es la clave de que me salga lo mejor posible. Exacto.